Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 33, versículos 12 al 16. Entonces Esaú dijo: Pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: Mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: Permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. ¿Para qué hallé yo gracia ante los ojos de mi señor? Le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Hasta ahora hemos visto cómo una vida transformada por la gracia de Dios nos ayuda a crecer en nuestra fe y en nuestra relación con el Señor. La vida de Jacob se transformó significativamente por la gracia de Dios, y evidencia de eso es de cómo él era antes, desde que estaba con sus padres, desde que engañó a su hermano Esaú en aquella época, hasta mucho después, en donde se va a convertir en el gran patriarca de Israel. Sus encuentros con Dios propiciaron profundos cambios en su carácter y en su propósito, y culminó en el cambio de su nombre a Israel. Dios le da el nombre de Israel, y esto simboliza su nueva identidad y relación con Dios. Jacob fue transformado después de su lucha con el hombre, ese hombre que era el Señor mismo. El Señor lo buscó y luchó con Jacob. Vemos que Dios escoge a personas comunes y corrientes, imperfectas como lo somos todos. O sea, el Señor escoge a las personas que uno menos se imagina para cumplir sus propósitos. El Señor no distingue, no dice: déjame escoger al más sabio o al rico o en vez de al pobre o cosas así. Jacob, él engañó a su padre con lo del derecho de primogenitura y todo eso, pero también fue fiel, fue trabajador, fue obediente, valoraba las cosas de Dios. En cambio, Esaú despreciaba las cosas del Señor. Y a través de los años, Jacob fue creciendo en su fe y hasta luchó con el Señor. Recuerden que el Señor le cambió el nombre a Jacob. ¿Por cuál? Por Israel. Pero noten una cosa, en este capítulo de hoy, Jacob no menciona en las Escrituras que su nombre es Israel. Que no menciona que es su nuevo nombre. Como quien dice: llámenme así de ahora en adelante. Pero esto lo veremos más adelante. Entonces, en el capítulo anterior fue cuando Esaú corrió hacia Jacob y ambos lloraron. Fue un encuentro de perdón, o sea, de reconciliación entre los hermanos. Jacob no solo halló gracia ante los ojos de Dios, pero también, gracias a Dios, halló gracia ante Esaú. Esaú, al aceptar los regalos de Jacob, fue una muestra de reconciliación. Esaú lo acepta. Jacob ofrece estos regalos como muestra de que Jacob fue bendecido por Dios, y estas bendiciones se los estaba como quien dice, ofreciendo a Esaú, o sea, compartiendo sus bendiciones con Esaú. Después de todo, Jacob fue el que hacía más de 20 años atrás
engañó a su padre Isaac por órdenes de Rebeca, su madre. Y Jacob fue el que recibió las bendiciones que Esaú estaba supuesto a recibir de su padre. A pesar de que su padre Isaac sabía que el escogido por Dios era Jacob, Jacob era el escogido desde un comienzo, pero Esaú era el favorito de Isaac. Y es por eso que él quería que Esaú fuese el que tuviese la bendición mayor, a pesar de que eso no fue lo que el Señor les había dicho al nacer los dos niños. El punto es que en el versículo 10 del podcast anterior, Jacob le dice a Esaú que él vio su rostro como él vio el rostro de Dios, en el sentido de que Jacob estuvo con el Señor, con Dios, y además de eso, no murió. Jacob sobrevivió, porque como ya hemos mencionado antes, que en el Antiguo Testamento, el que veía el rostro de Dios, Dios el Padre, moriría. Nadie podía ver el rostro del Señor. Nosotros, los humanos, no estamos capacitados de ver el rostro del Señor. Hablo de Dios el Padre. Nosotros somos pecadores y el pecado es muerte. ¿Y Dios qué es? Dios es la vida. Y Jesús, el Hijo de Dios, al morir por nosotros en la cruz, fue juzgado por nosotros. Y gracias a Él, a Jesús, podemos estar en la presencia de nuestro Padre, del Señor Dios. Jesús pagó por nuestros pecados. Lo que quiero decir es que Jacob no fue juzgado. Dios lo dejó vivir. Dios halló gracia en Jacob. Así como Esaú halló gracia en Jacob y no lo mató, sino ¿qué fue lo que hizo? Esaú lo perdonó. Además de eso, Jacob no solo le dio su testimonio a Esaú, ese testimonio de su transformación, de su lucha y entera sumisión, entrega al Señor, sino que aquí Jacob también demuestra su deseo de bendecir a otros con las bendiciones que Dios le dio, como lo mencioné anteriormente. Entonces, así como Esaú halló gracia en Jacob y lo aceptó y lo perdonó, asimismo, Dios halló gracia en Jacob. Y vemos cómo su vida espiritual fue transformada. En este capítulo vamos a ver varios puntos importantes. Primero, noten cómo se dirige Jacob a Esaú, mostrándole respeto y sumisión. Segundo, ¿por qué Jacob no siguió a Esaú? ¿Por qué no quiso ir con él? Veremos cómo Esaú muestra hospitalidad. Y no es que Jacob engañó a Esaú, como muchos comentaristas dicen, diciéndoles que Jacob engañó a Esaú nuevamente, diciéndole a Esaú que se iría con él y después más adelante se encontraría con él en Seir, ya que uno se va por el sur y el otro se va por el norte, por el camino contrario. Y esto es lo que generalmente los comentaristas dicen, pero llegaremos a ese punto pronto. Lo que quiero enfatizar es que es importante leer las escrituras teniendo en cuenta las costumbres y las tradiciones de aquella época. Y ese es uno de los puntos que vamos a ver. Primero, aquí noten que Jacob se dirige a Esaú como mi Señor. Y lo hace 5 veces, desde el versículo 8 hasta el 15. 5 veces. El número 5 en las Escrituras simboliza la gracia de Dios. Y la gracia es el mensaje que se enfatiza en estos versículos. Jacob halló gracia ante su hermano Esaú, ya que él no lo mató, como mencioné antes, sino que se reconciliaron.
Y también enfatiza la gracia de Dios hacia Jacob por su elección, su protección, su provisión, todas sus bendiciones recibidas, su vida. Jacob vio el rostro del Señor, de Dios, el hombre que luchó con él toda la noche en el capítulo 32, y vivió. La palabra gracia es repetida 3 veces en el versículo 8, versículo 10 y versículo 15. Lo que quiero decir es que cuando una palabra se menciona varias veces en las escrituras, es para enfatizar algo. El número 3 es también el número que simboliza la Trinidad. Simboliza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo punto es que en el versículo 12, Esaú dijo, pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Recuerden que estaban en la región de Seir, en el territorio de Esaú. Jacob luchó con Dios en Peniel. De ahí él cruzó el río de Jaboc y de ahí se encontró con Esaú en la región de Seir. ¿Y por qué, como mencioné antes, por qué digo que esto no fue un engaño de Jacob, que dijo una cosa e hizo otra? O sea, que le dijo a Jacob que se iba a encontrar con él y se fue por el camino contrario hacia el norte. En mi humilde opinión, aquí en el versículo 12, Esaú asumió que Jacob iría a su casa, a sus tierras donde él vivía. Esaú, según la costumbre de aquella época, él estaba siendo hospitalario. Después de todo, estaban en su territorio. Esaú era el patriarca de toda esa región. Es más, Seir, S-E-I-R, significa peludo. Recuerden que Esaú era bien velludo. Durante el engaño, Rebeca le tuvo que poner piel de animales a Jacob para que Isaac, su padre, creyera que era Esaú y sintiera la piel de los animales como sus vellos, pues. Especialmente, y así pasó, especialmente cuando le tocó los brazos, para comprobarse a sí mismo que era el hijo correcto, Esaú. Entonces, Seir significa peludo. Y esa era la región montañosa que se encontraba en Edom. Ahí fue donde vivieron los edomitas, descendientes ¿de quién? De Esaú. ¿Y Edom qué significa? Rojo. Edom fue el nombre que le dieron a Esaú cuando vendió su primogenitura a cambio del guisado rojo, el guisado rojo que Jacob preparó. Así Esaú despreció su primogenitura. Esto fue en Génesis capítulo 25. Como decía, Esaú mostraba hospitalidad, invitándolo a su casa, pero él vivía en Seir, y eso no era parte de Canaán. El Señor le dijo a Jacob que regresara a las tierras de Canaán, donde nació. La tierra que Dios le daría a Jacob y a sus descendientes. Se puede asumir que es por eso que Jacob no quiso ir con él. Muchos comentaristas piensan que pudo haber sido también porque como Esaú no valoraba al mismo Dios, al Dios de Abraham y de su padre Isaac. Recuerden que él despreció su primogenitura, Esaú. Y muchos dicen que Jacob a lo mejor no quería que su familia, su gente pues, fuese influenciada por costumbres paganas. Además, otra razón que pudo haber sido que no quiso ir con Esaú pudo haber sido así como pasó con Abraham y Lot, que debido a que ambos también tenían muchas riquezas, no podían estar juntos en la misma región. Pero en mi humilde opinión, la misión de Jacob era de dirigirse a Canaán como Dios le dijo. Jacob tuvo que decir no, pero de una manera muy educada. Y la forma más educada
fue poner una excusa. Pareciera como que Jacob le mintió y le dijo que se adelantara y que después lo alcanzaría. Y entonces de repente Jacob se fue por el lado contrario, hacia el norte. Pero en realidad se acostumbraba en aquella época que si alguien le demuestra a uno hospitalidad y esa persona no quería aceptar esa invitación, la manera de decir que no era haciendo eso, o sea, de una manera muy educada y dando una excusa, así como lo hizo Jacob en el versículo 13, que por los niños y las crías de ovejas y vacas no podía ir tan rápido, sino que tenía que ir con calma, porque si no se le morirían los animales. Y le dijo que lo alcanzaría después. Esa fue la excusa que dio Jacob a Esaú. Pero con todo y eso, Esaú tendría que saber con seguridad si de verdad Jacob lo alcanzaría o no, porque ¿cómo iba a saber él eso? Es por eso que Esaú le ofreció, como vemos en el versículo 15, Esaú le ofreció que parte de su gente lo acompañara a Jacob. Si Jacob hubiese aceptado, eso significaría que sí, que aceptaba la invitación y que de seguro lo iba a alcanzar e iba a ir a la región, a la casa de Esaú. Pero Jacob, educadamente, dio a entender que no, como quien dice que no es necesario, como quien dice, acepto ir a tu casa, pero algún día, pero no ahora. Y así fue como Jacob, pues indirectamente, le dijo que no iba a ir nada por ahora, sino que en un futuro. Eso fue lo que le dio a entender. Es como, por ejemplo, te encuentras por la calle o en algún lugar a un amigo o una amiga que no has visto desde hace años y le dice, mira, vamos a almorzar, a reunirnos, o a hacer algo, ¿no? Y uno siempre le contesta, sí, 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 yo te aviso. O sea, que tienen la intención de reunirse, pero no enseguida, no dice que, bueno, vamos, o sea, no de una vez. Y muchas veces el tiempo pasa y ambos se ocupan en otras cosas y no se llegan a reunir. O se llaman y se ponen de acuerdo y sí se reúnen en un tiempo corto, o sea, casi enseguida. Jacob no fue a Seir, él cruzó el Jaboc y fue hasta Sucot y luego a la ciudad de Siquem en Canaán. La costumbre en aquella época era así, o sea, no hay que tomar las invitaciones literalmente. Y déjenme decirles que el rechazar la hospitalidad podría ser casi tan grosero como no ofrecer hospitalidad. Por lo que siempre existe la promesa de aceptar su hospitalidad en algún momento en el futuro. Y eso fue lo que pasó. Es por eso que digo que Jacob no mintió. Esa era la costumbre. Él no iba a ir y no había resentimientos. Es parte de cómo ellos eran, o sea, era parte de su cultura. Jacob se negó, dio una excusa aceptable y dio a entender que no hoy, pero en algún momento en el futuro. Y cada uno de ellos cogió su propio rumbo. Pero noten una cosa, o sea, Esaú recibe a Jacob. Después de que Jacob luchó con Dios, Dios le dio un nuevo nombre a Jacob, le dio el nombre de Israel, destacando así su nueva identidad. Pero lo que quiero que noten es que sus descendientes, los descendientes de Esaú, no reciben a Jacob. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la constante guerra o la lucha de los edomitas, los descendientes de Esaú, contra la nación de Israel. ¿Los descendientes de quién?
de Jacob, cuyo nuevo nombre es Israel. Es por eso que el Señor en las Escrituras dice, el Señor que aborreció a Esaú, a los edomitas, y escogió a Jacob, a Israel, como su primogénito, su pueblo. Jacob demostró humildad y respeto a Esaú, no por miedo a Esaú, sino como fruto de su fe y confianza en el Señor. Jacob le dio gloria al Señor, dándole su testimonio a Esaú de cómo el Señor lo bendijo todos esos años cuando estuvo con Labán, mostrándole todo lo que tenía, presentándole a su familia y todo eso. Dios siempre nos da una salida, es decir, no nos da más de lo que podemos soportar. Pero nuestra misión es sembrar esa semilla en los que no conocen al Señor. ¿Y cómo hacerlo? Como Jacob hizo con Esaú, dando testimonio de las obras de Dios en su vida. Y también compartiendo ese deseo de bendecir a los demás con las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuándo fue la última vez que diste tu testimonio a alguna persona? Recuerden también que por la gracia de Dios, el Señor halló favor en Jacob. Asimismo, nosotros debemos dar testimonio de cómo Jesús cambió nuestras vidas, en testimonio de aquel momento crucial cuando nos rendimos al Señor, o sea, cuando nos pusimos en sus manos, en aquel momento en que fuimos transformados, que volvimos a nacer, en otras palabras, pues, con esa paz interior que en el peor de los tiempos, gracias a nuestra fe, la paz nos acompaña. Pase lo que pase, en medio de turbulencias, o lo que quiero decir es que aunque haya turbulencias, esa paz interior dentro de nosotros nos ayuda a superar cualquier cosa que se presente. Recuerden que así como Dios siempre estaba con Jacob, Dios siempre está presente. Él está con nosotros. Y somos nosotros los que debemos recordar siempre la presencia del Señor. Someternos a Él como lo hizo Jacob y confiar en Él. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.